Pues nosotros vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Y un poco en relación al himno que hemos cantado, Castillo fuerte es nuestro Dios, Él es nuestra fortaleza, es nuestro refugio, es nuestro poder. Quisiera poder compartir en esta mañana el versículo 10 de Efesios 6 y poder enfocarnos en el poder de la fuerza del Señor en esta mañana. Efesios capítulo 6, versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esta es una exhortación que encontramos aquí en este versículo de parte del apóstol Pablo a los santos, a la iglesia, a los hijos de Dios, estando estos constantemente encontrados en la férrea resolución y en la gran necesidad de tener coraje para la guerra espiritual que el creyente combate día tras día. El apóstol nos lleva a buscar la fuente de nuestra fuerza, no en nosotros mismos, con la palabra que él está usando aquí, sino fuera de nosotros, es decir, en el Señor y en el poder de su fuerza. Acá nos encontramos, de parte del apóstol Pablo, con una exhortación, una orden directa para el creyente, aquel que conoce a Dios de primera mano, aquel que ha recibido la revelación de Dios a través del Evangelio, de la verdad, para que éste se apropie, para que éste haga suyo el poder de la fuerza de Dios que está a su disposición. Pablo exhorta a que nosotros vayamos a la fuente de nuestra fuerza, a saber, el Señor y su fuerza. En Isaías capítulo 40, versículo 29, nosotros leemos: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Quién es el que imparte fuerza? Debe venir de Dios. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Las fuerzas vienen de Dios. Toda la fuerza del creyente viene de parte de Dios. Y cuando digo toda, hermanos, es toda. Toda. Es el Señor quien va ayudando al alma del creyente en cada peldaño de su vida, a medida que Él va avanzando, para subir hacia ese cumplimiento en cualquier acción santa, en cualquier acto de obediencia a Dios, en cualquier cosa que Él haga. Y una vez que emprendemos la obra, una vez que ponemos las manos en el arado, la pregunta es: ¿cuánto aguantaremos? ¿Cuánto tiempo aguantaremos nosotros firmes? Solo mientras nos sostenga la misma mano que nos dio poder, incluso en el principio. Pronto nosotros agotamos nuestras fuerzas. Las fuerzas que Dios nos da se nos agota. De modo que para mantenernos en camino santo, nosotros hemos de renovar nuestra fuerza celestial continuamente, a cada momento. De ahí la exhortación del apóstol Pablo: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El creyente, una de las cosas que debe ser una realidad en la vida del creyente es que él tiene que ser consciente de esto. El creyente debe ser consciente todo tiempo de esta verdad, ya que él tiene una mente regenerada en la verdad de Dios, en la verdad revelada en la palabra de Dios. Y digo esto, hermanos, porque todos los seres humanos hemos perdido la conciencia en cuanto a esta gran verdad con la caída del hombre en el pecado. Hemos perdido esta conciencia de la necesidad que tenemos de estar sostenidos en Dios, en el poder y en la fuerza de Dios, porque no hay otra fuente. Leemos en las primeras páginas del hombre en el Edén, como Adán y Eva, allí en el Edén, ¿qué fue lo que pasó allí? ¿Cuál fue una de sus problemáticas? Es decir, que ellos eran rectos delante de Dios. Ellos eran santos delante de Dios. La ley de Dios estaba grabada en sus corazones y ellos obraban y obedecían conforme a esa ley. Ellos vivían para cumplir esa ley delante de Dios. Con los más altos privilegios
en un mundo enteramente favorable para la vida de ellos. Todo Dios lo había preparado de tal manera que todo era favorable para el trabajo, aún para sus vidas matrimoniales. Y también, como lo más importante, ellos tenían libre acceso constantemente a la presencia de Dios. Pero ¿qué pasó? Ellos fallaron. Ellos desobedecieron a Dios, porque ellos quisieron ser como Dios. Es decir, ellos quisieron ser independientes como Dios lo es. Ellos quisieron ser autosuficientes en sí mismos como Dios lo es. Ellos quisieron valerse por sí mismos. Yo no necesito a nadie para poder subsistir. Es todo por mi poder, es todo por mi fuerza. ¿Y qué pasó? El apóstol Pablo lo describe muy bien en Efesios capítulo 4, versículos del 17 al 18, haciendo justamente la diferenciación entre el regenerado en su mente y el que no es regenerado en su mente. Así hablando de su estado real. Él dijo, que ya no andéis como los otros gentiles, aquí está la diferenciación que él hace, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Esta es una descripción de cómo está la mente del hombre y la mujer no regenerado en cuanto a este conocimiento, en cuanto a esta realidad. La mente humana está tan entenebrecida que ya no tiene en cuenta a Dios, que piensa que ya no necesita de Dios. Ya no razona con cordura, ya no es consciente que depende de Cristo para todo en su vida. Pero a los que han sido traídos de vuelta a la verdad, aquí está la diferencia que hace Pablo, a los que les han sido dadas esas mentes renovadas en cuanto a la revelación de Dios, a estos se les ha sido dado ojos para ver, oídos para poder oír. El apóstol les dice en el versículo 20 de Efesios 4, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. La santidad de la verdad está hablando una verdad que es apartada ahora para que tenga cabida en la mente del creyente. Estamos ahora revestidos de un nuevo hombre. Es una nueva creación de Dios, según dice Pablo. Es en la justicia, es envasado en la justicia de Dios y una verdad reservada para Él. Por eso habla de la santidad de la verdad. Una verdad apartada, reservada para ese creyente. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Aprender, hermanos, a Cristo es más que aprender acerca de Cristo, según Pablo. Él no dice aprender acerca de Cristo, él dice aprender a Cristo. Los creyentes no solamente habían recibido un cuerpo de doctrina acerca de Cristo, no solamente ellos habían observado en la vida de aquellos que habían traído este conjunto de doctrina a ellos, sino además ellos mismos, por un acto de fe impartida por el Espíritu, habían recibido a este Cristo en sus propios corazones. Habían aprendido a Cristo mismo en su misma persona. Hubo un cambio básico operado por el poder de Dios. Ahora resulta que está Cristo mismo morando en ellos, operando directamente dentro de ellos. Es algo así lo que se refiere Pablo. Habéis aprendido a Cristo. Y desde allí, desde dentro, morando Cristo en ellos, les da una nueva manera de pensar y actuar. ¿Según qué? Ahora, según la justicia y según esa santidad apartada, esa verdad apartada para ellos. ¿Qué pasó con estos? Dios los despierta a una nueva vida, Dios les renueva la mente conforme a su verdad y les da la fe para poder creer en su palabra. Y entonces viene Cristo y les dice, miren, aquella mentira con la que ustedes fueron engañados en el principio,
Quítense eso de la mente. Quítense eso de la mente. Ya no vivan engañados. No es verdad que ustedes pueden valerse por sí mismos. No es verdad que ustedes pueden ser autosuficientes. No es verdad que haya en ustedes una fuente de poder aparte de Dios. Ustedes no se crearon a vosotros mismos. Ese era un engaño del diablo desde el principio. Fue Dios quien los creó, por tanto, es propio de vuestra naturaleza depender de Él para poder existir y para poder actuar. La capacidad de existir y actuar por sí mismo es una propiedad solo de Dios el Creador y nunca fue impartida a ninguna criatura. No tenemos esa capacidad. Dios mismo es la fuente y el sustento de toda vida, por eso, separados de mí, dice Cristo, nada podéis hacer. Sois como pámpanos cortados de la vid. Por lo demás, entonces, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dios puso esta verdad en la conciencia del creyente. Y ahora Él los llama a vivir en consecuencia a esa verdad que Él ya conoce. Que Él no depende de sí. Que Él debe buscar su poder, su fuerza en Dios. Es verdad, hermanos, que Dios ha cambiado la conciencia del creyente, pero también es una realidad que esa conciencia es débil. No deja de ser débil. Y constantemente está luchando contra fuerzas superiores a ella. Es un blanco favorito de Satanás, tal vez porque él lo encuentra tan fácil de distraer a esa persona en cuanto a los cuidados mundanos y cuanto a oscurecer su conciencia a través de los placeres de este mundo. Lo que usa Satanás. Aún el creyente más fuerte se rendirá si no recibe ayuda desde el cielo para poder resistir y para poder continuar. Como si fuera un heredero real, pero que todavía está en la cuna. Él es heredero, pero todavía es un niño en la cuna. La conciencia también es incapaz de defenderse a sí misma. Satanás pronto usurparía el trono si el cielo no protegiera al creyente. Algunas partes de nuestra vieja naturaleza todavía se niegan a resistirse al poder de Dios. Se niegan a rendirse, a luchar. Por eso hace falta la misma fuerza para mantener un corazón que la misma fuerza que se necesitó para ganarlo, hermanos, en el principio. Y cuando somos conscientes de esta vieja naturaleza, cuando nuestra conciencia se hace realidad que esto es así, cuando somos conscientes de las viejas pasiones que combaten contra nuestras almas, lo vemos como razón suficiente para depender entonces de la fuerza de Dios. Y como esto es una realidad, el apóstol nos dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Otra traducción a este versículo dice, finalmente, buscad vuestra fuente de poder en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Dos preguntas se plantean aquí. ¿Qué quiere decir el poder de su fuerza? Y en segundo lugar, ¿cómo se apropia el creyente de ese poder? ¿Qué es el poder de su fuerza? ¿A qué se refiere Pablo allí? En términos sencillos, es su poderosa fuerza. Es su poderosa fuerza para actuar cuando, dónde y en el tiempo que Dios lo desee. Es su poderosa fuerza. Es como otro pasaje que dice, para alabanza de la gloria de su gracia, que significa para alabanza de su gloriosa gracia. A veces se describe al Señor en la Biblia como poderoso, como todopoderoso y fuerte. ¿Qué es lo que Dios quiere en cuanto a nuestro conocimiento de su poder? ¿Qué es lo que importa realmente para el creyente? Hermanos, lo que Dios quiere y lo que importa para el creyente es que nos acerquemos lo más posible a comprender el significado del poder infinito y total de Dios. Es de gran importancia esto para el creyente. La segunda pregunta es, ¿cómo apropiarnos entonces de este poder de Dios? ¿Cómo se conecta el creyente con esta fuente de poder? ¿Cómo lo hace? ¿Por medio de qué? El apóstol Pedro nos guía a la respuesta. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 5, él escribió, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación.
Lo que Pedro transmite es que los creyentes están protegidos por el poder de Dios. Nosotros somos protegidos durante nuestra breve permanencia en esta tierra. Pero aquí el apóstol Pedro está hablando de fe. Y al hablar de fe, menciona tanto el poder protector de Dios como la responsabilidad que tenemos nosotros de buscar recibir ese poder. En otras palabras, aunque Dios ha prometido protegernos, aunque Dios ha protegido darnos de su poder, nosotros debemos emplear nuestra fe en nuestra lucha contra el pecado, contra el maligno, en las pruebas. Es la fe puesta en Dios. Es la fe puesta en Dios. Es la fe puesta en el poder de Dios en medio de nuestra prueba. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Cómo se conecta el creyente con esta fuente de poder? Fortalecerse en el poder de la fuerza del Señor requiere, hermanos, por lo menos 2 actos de fe. Apropiarnos, conectarnos con esa fuente de poder de parte de Dios, hermanos, requiere por lo menos 2 actos de fe. El primero, hay que ser firme y estar totalmente persuadido de que el Señor es todopoderoso. Por lo menos debe haber un acto de fe, es el primero. Es creer, es confiar que Dios es todopoderoso. Esta es una verdad fundamental y como creyentes nosotros debemos creerlo. Debemos creerlo, debemos permanecer esta verdad en nuestra conciencia. Y segundo, no solo hay que creer que el Señor es todopoderoso, sino también que ese poder supremo está disponible siempre para nuestra defensa y a nuestro favor. Es creer que Dios es todopoderoso y creer que todo ese poder está a nuestra disposición. Son 2 actos de fe necesarios para recibir el poder de Dios. Hermanos, Dios espera que nosotros, sus hijos, enfrentemos a toda prueba y tentación apoyados siempre en su brazo. Dios espera eso. De la misma forma que un padre da la mano a su hijo cuando pasa por un camino abrupto o de difícil acceso. Cuando van a cruzar la calle, por ejemplo, ¿qué hace el padre enseguida? Coge la mano del niño. Hay un peligro delante. O cuando van a pasar por delante de personas que no son muy agradables o desconfiables, ¿qué hace el padre? Coge la mano de su hijo enseguida. Pues de la misma forma, Dios ofrece su poder para que se aferre al mismo la fe de sus hijos. Lo hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob, cuya fe puso a prueba más que la de la mayoría de sus hijos, antes o después que ellos. ¿Y por qué? La fe de estos se puede destacar más que cualquier tipo de fe en cuanto a la confianza en el poder de Dios. Porque ninguna de las grandes cosas que Dios les prometió a ellos, ellos las recibieron. Entonces, ¿cómo se reveló Dios a ellos? Si no fue por el cumplimiento de las promesas que Dios les dio. Lo hizo demostrando este atributo de su poder. En Éxodo capítulo 6, versículo 3, dice: y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Dios se le reveló a ellos como el Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Esto era todo lo que ellos tenían para mantenerse firme. La revelación del Dios Todopoderoso. Y con esa revelación ellos vivieron fructíferamente y murieron triunfantes, legando la promesa de generación a generación a sus hijos. Ellos nunca dudaron. ¿Por qué? Porque era el Dios Todopoderoso quien había hecho esa promesa. Y ellos confiaban en este Dios que se reveló como el Dios Todopoderoso. ¿Qué razones tenemos nosotros para confiar en el poder de Dios? Hermanos, por lo menos 3 razones para confiar en el poder de Dios. Primeramente, es su historia. Es su historia. Tenemos revelación suficiente en su palabra de parte de Dios para que conozcamos
a Dios y su poder y su fuerza. A lo largo de la historia, Dios ha demostrado la suficiencia de su poder, pero no resulta fácil creer que Él sea todopoderoso. Ojo con eso. Pero tú puedes decir, aunque Dios se revela en su palabra y tú lo has leído y tú lo has escuchado, y tú puedes decir, yo confío en que Dios es todopoderoso. Yo confío. Y lo digo además, y lo predico a otros. Pero hermanos, una cosa es decirlo y otra cosa es creerlo y actuar en consecuencia. Una cosa es decirlo y otra es demostrarlo en medio de tu prueba. Porque lo podemos saber, pero luego viene una prueba y no demuestro lo que sé. Si no tenemos prueba de esto, mira a Moisés mismo. Moisés era una estrella de primera magnitud en cuanto a la gracia de Dios. Un hombre que estaba en la presencia, que estuvo en la presencia de Dios. Pero mira cómo él parpadeaba y flaqueaba su fe hasta superar las dudas. Sus propias palabras fueron, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, ¿les daré carne y comerán un mes entero? ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que le basten? Números capítulo 11, versículos 21 y 22. Estas eran palabras de Moisés. Este creyente perdió de vista por un momento el poder supremo de Dios y empezó a cuestionar que si él pudiera cumplir con su palabra. ¿Qué es lo que había en la mente de Moisés? Algo como esto: Dios, ¿tú no habrás sobreestimado tu poder esta vez? No se puede hacer lo que tú has prometido. Es mucha gente la que hay aquí. ¿Cómo harás para darle carne a todas estas personas? ¿No se te habrá ido la mano prometiendo esto? Y así es exactamente como Dios interpretó el razonamiento de Moisés. Por eso le respondió lo siguiente. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? ¿No son estos, hermanos, tipos de pensamientos en nuestras mentes a través o por medio de la tentación que nosotros podemos albergar cuando vienen los problemas, cuando todo parece insuperable? No solemos dudar del poder de Dios y pensar de esta manera. ¿Podrá Dios? ¿Moisés sabía que Dios es todopoderoso? Sí, lo sabía. Lo sabía con certeza, pero una cosa es saberlo y decirlo, y otra muy diferente es creer y actuar. Es para Dios importante que sus hijos no duden de su poder. Es para Dios importante, hermanos, que sus hijos caminen con esta conciencia. Es una ofensa al carácter de Dios cuando esto no sucede. La Biblia dice de Moisés en Números 12:3 lo siguiente: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. La palabra manso aquí que usa la Biblia se refiere a alguien que difícilmente es movido por las circunstancias, por los difíciles que éstas puedan ser. ¿Por qué? Porque confía plenamente en Dios y en su poder. Alguien manso es alguien que permanece firme constantemente en el Señor. Y sin embargo, habiendo la Biblia hablado acerca de Moisés, que era el hombre más manso en la tierra, sin embargo, aún así vemos a Moisés en debilidad. Aún así vemos a Moisés que dudó y necesitó creer en el poder de la fuerza de Dios. Allí vemos en Moisés la extraña mezcla de gracia y debilidad que podemos encontrar en los corazones de los verdaderos creyentes. Nosotros lo sabemos, nosotros lo experimentamos, pero viene la prueba y viene la duda, y viene la debilidad, y nos encontramos en esa mezcla de incredulidad y fe, incredulidad y gracia. Lo mismo se ve en el caso de María en el Nuevo Testamento. Ella dijo, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Juan 11:32.
Así también su hermana Marta añade, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. No había ninguna duda que estas 2 hermanas eran 2 personas piadosas. No había ninguna duda, pero tenían serias dudas respecto al alcance del poder de Cristo. Ellas lo sabían, pero dudaron del poder de Cristo. Una lo limitaba en cuanto al lugar. Si hubieses estado aquí, dijo ella, como si él no hubiera podido salvar la vida de Lázaro, igual estando ausente como estando presente. Me gusta mucho lo que escribió J.C. Ryle en su comentario. Él dijo lo siguiente: ninguna de ellas parece recordar que la muerte de Lázaro no dependía de la ausencia de Cristo y que nuestro Señor, de haberlo considerado oportuno, podía haber evitado su muerte con una sola palabra sin ir a Betania. Marta sabía lo suficiente para decir, escuchen sus palabras, también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Mira las cosas que ella declaraba. Son cosas que sabía de todo corazón. Pero ella ni siquiera era capaz de ir más lejos que eso. Y yo añado a este comentario de Ryle, una cosa es saber estas verdades gloriosas y otra cosa muy diferente es creer en ellas en medio de la prueba. María, en ese momento de la prueba, no era capaz de pasar más de ahí. Solamente lo sabía. Sigue diciendo Ryle, sus débiles ojos y trémulas manos eran incapaces de aprender la gran verdad de que aquel que tenía ante sí poseía las llaves de la vida y de la muerte y que en su Maestro habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es verdad que veía, pero como un espejo, con oscuridad. Es verdad que conocía, pero solo en parte. Creía, pero su fe estaba mezclada con una gran dosis de incredulidad. Sin embargo, tanto María como Marta eran auténticas hijas de Dios y verdaderas cristianas. Estas cosas se han escrito, gracias a Dios, para conocimiento nuestro. Es bueno recordar lo que son realmente los verdaderos cristianos. Tengamos claro que los santos que están en la tierra no son ángeles perfectos, sino tan solo pecadores convertidos, necesitados de la gracia y de la fuerza de Dios continuamente. Raro es el santo que no necesita elevar con frecuencia aquella oración: creo, ayuda mi incredulidad. Fin de la cita. ¿Qué lucha es esta, verdad? ¿Qué lucha es esta que tenemos que tener nosotros los creyentes continuamente con nuestra incredulidad? Con nuestra duda en Dios, en su poder. Por eso debemos orar siempre sin cesar, diciendo: Señor, aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe. La otra hermana de Lázaro limitó el poder de Cristo en cuanto al tiempo. Ella dijo: hiede ya. Como si Cristo llegó tarde. Ya es tarde, ya está. Quizás si hubiese llegado, es como cuando meditaba yo, ¿no? en lo que había en la mente de ella. Cuando una persona se acaba de ahogar, la sacan y esa persona está inconsciente. Quizás está en coma, quizás ya está más allá que acá. Y la empiezan a rehabilitar. Es decir, todavía hay tiempo de salvar su vida, porque una rehabilitación puede hacer que ella vuelva y sus pulmones su corazón comienza a latir de nuevo y la persona es reavivada. Pero ella dice: hiede ya. Ya no hay manera de reanimarlo, de reavivarlo. Su carne ya está putrefacta. Ya no hay nada que hacer, humanamente. Era su pensamiento, ¿no? Como si Cristo llegara tarde con su remedio y la tumba no fuera a entregar a su cautivo al dar la orden de parte de Cristo. Pero a pesar de su incredulidad, Cristo continuó siendo fiel. La respuesta acostumbrada de las personas siempre es la incredulidad. Siempre es la incredulidad. Hasta parece que el propio Dios está también acostumbrado a recibir esta reacción constante de parte de los hombres, que cuando ve la fe de algunos, Dios mismo se maravilla, porque está acostumbrado a recibir siempre incredulidad. Que cuando ve a alguno actuando por medio de la fe, se maravilla.
Con respecto a aquel centurión, Jesús dijo, al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Cristo se maravillaba en ver la fe. De la mujer cananea, Cristo dijo, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieras. Dios se maravilla en ver la fe en lugar de la incredulidad. ¿Se maravilla Cristo de tu fe? Cristo se maravilla de tu fe, hermano. O más bien está ya acostumbrado a tu incredulidad. Si Cristo se maravilla de nuestra fe, no tengamos entonces, si es así, tan alta opinión de nosotros mismos, como para pensar algo en respecto a nuestra fe, que nuestra fe no necesita un esfuerzo constante para reconocer el poder supremo de Dios. Cuando vemos cómo estos creyentes en el pasado, por medio de la historia, mostraron que estos tropezaron en cuanto a su fe, cuando entraron en tentación, ¿cómo podemos nosotros tener entonces algún tipo de confianza, verdad? Si como ejemplo Dios nos ha dado que nuestra fe necesita ser fortalecida constantemente. La segunda razón para confiar en el poder de Dios es nuestro dilema presente. Tenemos un dilema dentro de nosotros. Sin la fuerza de Dios no podemos resistir en la hora de la prueba. ¿El dilema presente cuál es? El mínimo desafío siempre supera a la fortaleza humana. El mínimo desafío siempre supera nuestra fortaleza. Nuestra fortaleza no es ninguna. No es ninguna. Nuestra lucha sigue siendo la misma que la que tuvieron nuestros primeros padres o los creyentes del pasado. Es contra nuestra autosuficiencia la que nosotros luchamos. Es contra nuestra dependencia de Dios en todo con lo que nosotros luchamos. Por ejemplo, supongamos que toda tu fe está ya comprometida en fortalecer tu alma contra la tentación. Así estás tú, resolviéndote en luchar contra aquello que viene sobre ti. Pero, como tu adversario es mucho más poderoso que tú, Satanás está constantemente debilitando tu resolución. Y allí vas tú, siendo consciente. ¿Qué harás entonces cuando esto sucede? Tú puedes decir, bueno, que no cunda el pánico. Tú mandas a la fe que clame ante la ventana de Dios, como el hombre de la parábola que pidió pan al vecino a medianoche, y aquel que guarda su pacto eternamente, va y te provee. Tú flaqueas, envías a la fe acude a Dios, y Dios provee de su fuerza. Sin embargo, cuando la fe falla, y el alma no tiene a quién enviar en busca de la intervención de Dios, la batalla casi ha terminado y en el mismo instante Satanás cruzará el umbral para poder devorarte. Cuando estamos en medio de la prueba, no debemos desesperarnos al punto de rendirnos, porque si hay fe, la fe es una virtud obcecada. Como aquel ciego Bartimeo, ¿te acuerdas? Que cuando más lo querían hacer callar, más fuerte gritaba e invocaba el nombre de Cristo. La fe es obcecada. ¿Por qué el alma en angustia envía rápidamente a la fe a buscar ayuda en el poder de Dios? Porque el alma confía en Dios. Porque el alma confía en dicho poder. Pero, ¿qué pasa si el alma duda acerca del poder de Dios en medio de su debilidad y en medio de su prueba? Es verdad que la duda hiere, pero la duda no llega a incapacitar la fe, hermanos. La duda no llega a incapacitar la fe. Por eso vimos esos casos donde había una mezcla de incredulidad y fe. Y era en el medio de la duda. De hecho, a la vez que vacilamos acerca de la misericordia de Dios y dudamos de si acudirá a nuestro rescate, ¿es la fe? ¿O es incluso esa pobre fe la que abrirá camino, aunque sea lentamente, hasta llegar a la presencia de Dios? Hasta llegar al trono de Dios, a buscar ayuda. Y el mensaje que allí entregue esta fe débil, aún esta fe débil será: si quieres, tú puedes.
limpiarme. Pero si finalmente yo decido que Dios no puede perdonar, si finalmente yo decido que Dios ya no puede salvar, que Dios ya no puede rescatarme, entonces esto le da el golpe mortal a mi fe definitivamente. Y queda solo que el alma caiga a los pies de Satanás, demasiado desanimada para mantener la puerta cerrada ante la tentación que está entrando. Recuerda esto, aquel que abandona su fe en medio de la sequía espiritual se puede comparar a un necio que tira su jarra el primer día que el pozo se seca. El pozo se secó. ¿Para qué seguir? ¿Cuál es la tercera razón para confiar en el poder de Dios? Una es la historia. Tenemos pruebas. Otra es nuestro dilema presente. Nosotros no somos capaces, tenemos eso ahí en nosotros y tenemos que buscar en Dios, en nuestra debilidad. La tercera razón es porque ese es el deseo eterno de Dios. Es el deseo eterno de Dios. Siempre ha sido y será la voluntad del Padre que solo confiemos en Él. Solo en Él. Dios exige que se le llame todopoderoso. Insiste que esta sea una realidad en la vida de sus hijos, que confiemos en Él y solamente en Él. Nuestra fe le importa tanto a Dios que a veces Dios disciplina a sus hijos más obedientes, a sus hijos más amados cuando tropiezan en esta área. Él espera que nosotros confiemos en Él aun cuando nosotros no damos la talla en el momento de la prueba. No debemos discutir ni razonar, sino que hemos de someternos y aferrarnos a la promesa de su poder derramado a nuestro favor, derramado por nosotros. Tenemos el ejemplo de Zacarías, ¿te acuerdas? Que cuando recibió la noticia de parte del ángel que iba a ser padre, ¿qué hizo él? Simplemente preguntó al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Zacarías, por atreverse a cuestionar la amplitud del poder de Dios, se quedó al instante mudo. Tenemos el ejemplo de Sara, cuando se rió en la tienda. Cristo la exhortó allí mismo. Tenemos el ejemplo de Gedeón, que necesitó pedir varias pruebas para poder confiar en el poder de Dios. Tenemos el ejemplo de Abraham, cuando estuvo enfrente de Sodoma. ¿Cuántas veces tuvo que preguntarle al Señor? Señor, ¿y si hay 50? ¿Y si hay 20? ¿Y si hay 10? ¿Y si hay 5? ¿Y si hay 1? Tenemos el ejemplo de Pedro. ¿Cuáles fueron las palabras del Señor Jesucristo a él? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El ejemplo de los discípulos en la barca, en el momento de la tempestad. Las palabras de Cristo a las hermanas María y Marta fueron, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Ven allí en esas palabras la importancia de Dios en que no dudemos, en que creamos en el poder que Dios tiene a nuestro favor. Dios anhela que sus hijos crean su palabra y no discutan, hermanos, acerca de su poder. La marca que distinguía la fe de Abraham era que él estaba plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Romanos 4:21. Para estimular nuestra confianza, el Señor a menudo interviene de maneras poderosas a favor de su pueblo. A veces el Señor permite que surja la oposición para que en el momento preciso Él venga y despliegue su gran poder delante de nosotros y se levante un pilar magnífico en homenaje al poder suyo. Este pilar se alzará sobre la ruina de aquello que disputó contra el poder de Dios. Así cuando Él interviene, así todos tengamos que decir, aquí obró el omnipotente Dios. Tal fue el caso de Lázaro, hermanos, que Cristo se mantuvo lejos hasta que éste murió. ¿Para qué?
para dar mayor demostración de su poder. Dios a veces empleaba este mismo método en el Antiguo Testamento. Recuerda el Éxodo, por ejemplo. Si Dios hubiera sacado a Israel o en el tiempo de José, cuando el pueblo de Israel gozaba del favor de la corte, ellos habían salido fácilmente de ahí, de Egipto, ¿verdad? No hubiese problema ninguno si hubiese sido ese momento que Dios hubiera escogido para sacar a su pueblo de Egipto. Sin embargo, Dios reservó su liberación para el reino de aquel faraón soberbio que los oprimía y satisfacía sus deseos con ellos. ¿Con qué fin? A fin de que sus hijos supiesen, sin lugar a dudas, quién los había liberado y con qué poder los había liberado. Y vemos en la historia de Israel varias veces Dios mencionando a su pueblo una y otra vez: el que te sacó de Egipto con su brazo poderoso. El que te sacó de Egipto. ¿Se acuerdan de ese acontecimiento cuando el pueblo se pervierte? Cuando Moisés está en el monte, fue a buscar las tablas de la ley. ¿Cuáles fueron las palabras de Aarón después de construir aquel becerro? Aquí está tu Dios, Israel, que te sacó de Egipto. No, fue Dios quien tiene que recordar una y otra vez a su pueblo que es Él quien obra poderosamente a su favor. La intervención precisa de Dios es la confirmación para que creamos que podemos reclamar ese poder supremo para nuestra defensa y ayuda en toda nuestra prueba y en todas nuestras tentaciones. Dios sacó a Israel milagrosamente de Egipto, pero los puso al otro lado del Mar Rojo para que buscaran ellos mismos su camino a Canaán por su propia fuerza y por su propia habilidad. La respuesta es no. Los llevó como trae el hombre a su hijo por todo el camino. Deuteronomio capítulo 1, versículo 31. Imagínense a Dios llevando a su pueblo de la mano por todo el camino, por todo el camino. Dios prepara el alma para salir de entre las garras de Satanás y luego la saca del Egipto espiritual para recibir de su gracia regeneradora. Cuando el creyente emprende la marcha y todos se levantan en su contra, ¿cómo cruzará a salvo todas las fronteras del enemigo? Es Dios mismo quien tiene que venir y rodearlo con sus brazos en su fuerza eterna. Como dijo Pedro, nosotros somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dios hizo prioritario, hermanos, el llevar a los creyentes al cielo. Es una prioridad de Dios que todos terminen allí, que todos terminen en su presencia, en su gloria, de manera que fuera un recuerdo constante de su amor y de su misericordia. Termino con estas palabras de William Gurnall, el escritor del Cristiano con toda la armadura de Dios. Él escribió esto: Él es un padre sabio que conoce el temperamento liviano hasta de sus hijos más obedientes. Por ello piensa ayudarlos visitándolos a menudo y poniendo en sus manos vacías esta o aquella gracia, justo cuanto más les falta. Esta comunicación acentúa doblemente su amor y su gracia. Nos recuerda la fuente de toda bendición y nos asegura que nuestras necesidades siempre se cumplirán, siempre se cubrirán. Cuando encuentras algún consuelo en el alma, fuerza en el deber, apoyo ante la tentación, esto destila una dulzura especial en tu vida al considerar a aquel amigo que ha enviado tales bendiciones. Estas no salen de tu almacén, ni de otra persona. Es el Padre Celestial quien entra calladamente y deja el dulce perfume de su consuelo. Es su Espíritu bondadoso quien sujeta tu cabeza y tranquiliza tu corazón en lo más recio de la prueba. Es su aroma penetrante lo que evita que desmayes en la incredulidad. ¿Qué alma, así consolada, dudaría por un instante del amor y el cuidado de su Padre? Te pregunto, dice él, ¿qué amigo te ama más? ¿El que sabiendo que tu necesidad
El que sabiendo de tu necesidad te extiende de inmediato un cheque, lo echa al correo y considera que ha cumplido con su deber para contigo, o aquel que lo deja todo, viene a tu casa y no se marcha hasta estar seguro de que se han cumplido todas tus necesidades. Y aún entonces no ha terminado. Él vuelve una y otra vez hasta que la crisis pasa del todo. Dios es esta clase de amigo. Él viene a nuestros corazones, mira la despensa, la ve vacía y envía su provisión para llenarla. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, dice en Mateo capítulo 6, versículo 32. Y las recibiréis. Él sabe que necesitas fuerzas para orar. Él sabe que necesitas fuerzas para oír. Él sabe que necesitas sufrir por Él. Él sabe que necesitas ayuda para creer más. Así que confía en Él para mantener llena tu despensa. Fin de la cita. Dios escoge este método para asegurar que a ninguno de sus hijos les falte ninguna de sus fuerzas. Si se dejaran, hermanos, las provisiones en nuestras manos, nosotros pronto seríamos negociantes en quiebra. Pronto lo perderíamos todo. Dios sabe que somos débiles. Dios sabe que somos como jarras agrietadas. Piensa en eso. Jarras débiles, llenas de grietas. Si nos llenas del todo, Dios, y nos deja, pronto nos romperíamos y se escaparía, perderíamos todo su poder, todo el contenido. De manera que nos pone bajo la fuente de su poder y nos va llenando constantemente, poco a poco, en cada necesidad y en cada tiempo de gracia. Dios hizo prioritario llevar a todos los creyentes al cielo. Ese es su deseo eterno. Y para que eso sea una realidad, Dios se ha comprometido en sostener a todos sus hijos mediante el poder de su fuerza que está disponible en todo momento para todos y cada uno de sus hijos. Judas escribió a sus oyentes: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Dios es poderoso para guardarnos hasta el día de su gloria. Pablo le escribió a los filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Además, hermanos míos, la exhortación de Pablo fue: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Damos gracias al Señor por su palabra.